Bueno, entonces vamos a terminar Duchenne rápidamente. El diagnóstico también, bueno, una vez ubicando a un paciente sospechando clínicamente de Duchenne, pues lo que vamos a hacer es la detección. Recording is on. Bueno, el abordaje diagnóstico iniciaría con, pues bueno, la sospecha clínica, la CK, un CPK, y la electromiografía. Si hay posibilidad de realizar la biopsia, y la biopsia puede hacerse también con la muestra de la biopsia, una tinción de inmunohistoquímica, que sería, esperen, acá estaba, acá, por inmunohistoquímica. Entonces, pues sería lo ideal. Esto ya nos orientaría mucho a si está presente o no está presente distrofia. Si la tinción es negativa, pues es efectivamente Duchenne. Si la tinción es parcial o normal, es un fenotipo diferente a Duchenne, pero con mutación en el mismo gen, pero que sí da una, perdón, pues una residual de actividad, pues de proteína, que sería la distrofia muscular de Becker. Vamos a hablar antes de la distrofia muscular de Becker, de hablar de portadores y tratamiento de Duchenne. La distrofia muscular de Becker tiene un curso más benigno que Duchenne. Es menos frecuente, la más frecuente es Duchenne, la incidencia 3 por 100,000. Inicia a los 11 años más o menos, vean el inicio, entonces eh, de las manifestaciones clínicas es posterior, aunque sí ha habido pacientes que iniciaron a los 2.5 años y algunos que inician hasta los 21 años. Este ha sido el rango que se ha reportado en pacientes. La sobrevida pues es mucho pues, más favorable, tienen un pronóstico mejor. Y más o menos en la cuarta década o más incluso, la expectativa de vida en pacientes en serie se ha visto desde los 23 años, muy parecido a Duchenne, hasta los 63 años, y la progresión sí es mucho más lenta. Entonces, la debilidad, para empezar, la debilidad empieza después y es más lenta la progresión. Por lo tanto, silla de ruedas sí la requieren, pero la requerirán más tarde en la vida, entre la tercera, cuarta década de la vida, incluso. Entonces, sí es un fenotipo, como pues podríamos decirle atenuado, pero es una entidad clínica diferente por la evolución y el pronóstico. El estudio se realiza de la misma manera prácticamente. La CPK la veríamos no a los niveles como estaría Duchenne, que 50 a 100 veces más elevada, no, pero sí elevada. Y el diagnóstico pues también lo tendríamos que confirmar con el estudio molecular. El estudio molecular diría lo mismo, entre comillas, que para Duchenne, o sea que hay un cambio en la secuencia de nucleótidos de cualquier tipo, ya sea por deleciones, por duplicaciones, por sustituciones. La cuestión con estos cambios es que van a permitir que la proteína tenga una función residual y por eso este fenotipo pues es de menos gravedad. Entonces, por eso acá cuando veíamos lo de inmunohistoquímica, vamos a regresar acá en inmunohistoquímica, veremos que podría estar presente distrofina, pero eso de todos modos, si tenemos datos clínicos, pero pues igual la clínica nos haría sospechar si inició posteriormente, si el progreso ha sido más lento de Becker,
pero esto, una tinción parcial o incluso normal, entre comillas, eh, corroboraría que efectivamente hay actividad de proteína, aunque pues sí hay actividad menor porque hay datos clínicos. Y lo mismo si hiciéramos un western, que pues sería también estudio de proteína, podríamos ver la predicción de la gravedad, es decir, del fenotipo, cuando tenemos un porcentaje muy pequeño, decíamos menos de 3% usualmente es lo que se ve de actividad de proteína, y sería pues para Duchenne un fenotipo intermedio entre leve y Becker grave, un 3 al 10% de proteína, y Duchenne, Becker, pues más de 20%. Eso es lo que nos haría el fenotipo pues más leve de Becker. En el caso de pacientes que sí tengamos la posibilidad de realizar el estudio molecular a su familia, que sería pues también hermanos hombres más pequeños, incluso a lo mejor este paciente que estén viendo tiene 4 o 5 años y tiene un hermano de 2 años, entonces pues hermanos serían candidatos a realizar el estudio, tanto hombres como mujeres, hombres para determinar si tendrá la enfermedad y mujeres si serán portadoras, lo mismo mamá. Eh, entonces, la detección de portadoras también es importante para estos pacientes. Bueno, en estos pacientes que se hace un diagnóstico para, pues bueno, ya sería un segundo paso, dar el asesoramiento genético de las probabilidades de que esto se vuelva a ver en su familia. Entonces, la frecuencia de portadoras es de 7 a 10 a las 5. Se ha visto que sí la CK puede estar elevada hasta en un 70% de las portadoras, se ve así. No es una elevación como, ni siquiera como veríamos en Becker, sería una elevación leve, porque pues no presentan como tal el fenotipo de destrucción tan severa muscular, pero pues sí, sí presentan, ¿no?, esta situación. Y además podrían referir debilidad muscular o incluso en algunas portadoras se ha visto miocardiopatía dilatada, la dilatación primordialmente del ventrículo izquierdo. No es tan frecuente ni la debilidad ni la miocardiopatía en portadoras, pero sí se ha reportado en algunas portadoras. La inactivación del cromosoma X anormal no resulta suficiente para predecir que una portadora de pues, mutación en DMD, en distrofina, no desarrollará debilidad muscular. No hay una correlación en ese sentido de actividad o inactividad del X mutado, del X donde está la mutación para distrofina. Entonces, no podemos predecir si no tendrán ninguna de estas pacientes que tengan el X mutado, porque inactive a final de cuentas esta región que está mutada, pero pues recuerden que sí hay inactivación sesgada y además no todas las regiones se inactivan del X, y entonces hay mujeres en las que aparentemente el X que tiene la mutación está inactivado y de todos modos se ven los niveles de C altos y presentan debilidad muscular, aunque no sean del 100%, muchas pacientes, sí hay algunas que lo presentan. Pero sí es importante detectarlo y pues en el sentido sí de la presentación y del asesoramiento, ¿no?, genético. Entonces, también en otras manifestaciones que se han visto en las pacientes, bueno, portadoras, porque no tienen Duchenne como tal, ha sido la pseudohipertrofia muy frecuentemente. Presentan debilidad, pero asimétrica. En el caso de los pacientes con Duchenne o con Becker, pues la debilidad es cercana y bilateral. En el caso de las portadoras, si se presenta de manera asimétrica. También puede haber alteraciones en el electrocardiograma, lo que veíamos cardiomopatía dilatada, miocardiopatía dilatada,
En la CPK elevada sí se ha visto muy frecuentemente y pues sí, por supuesto, la mutación en el gen de la distrofia, ¿no? En DMD. Entonces decía, si se le hizo al paciente el estudio molecular, podríamos irnos directamente a la mamá a estudiar ese punto en específico donde está la mutación en el paciente para determinar si es portadora o no. Eh, en muchos casos, pues que no se tiene, mm, sí hay muchos casos que se quedan sin diagnóstico molecular. Pues entonces, de acuerdo a las manifestaciones clínicas y a los valores de CK, podríamos orientarnos y ver, bueno, sospechar que esa paciente puede ser una portadora. Por supuesto que sería una portadora obligada si tiene dos hijos varones con el fenotipo. Ahí ya confirmaríamos, sería muy complicado que fueran dos mutaciones de novo en al azar en esos dos productos de la misma paciente, no sé, en dos hermanos. Ahí prácticamente podríamos comprobar que ella era una o es una portadora obligada y dar el asesoramiento de acuerdo a eso, ¿no? Incluso si tuviera más o si deseara, ¿no? Más hijos o en el caso, por ejemplo, también si tuvieran hijas, o sea, si estuviera ese paciente hermanas, pues también tendría la posibilidad de ser un portador. Tendríamos que confirmarlo pues con el diagnóstico molecular, pero les digo, en algunos casos no es posible. Habría que únicamente explorar muy bien a la paciente en el sentido de debilidad, lo de la pseudohipertrofia y hacerla seca y así sospechar, ¿no? Que puede ser portadora. No me acuerdo si les comentaba que hay mm, el diagnóstico molecular es ideal realizarlo porque muchos médicos bueno, en general el equipo que va a dar el tratamiento, que usualmente el que lo prescribe y el que le va dando como la continuidad pues, farmacológica al tratamiento es el neurólogo pediatra, pero en general el equipo eh, no desea iniciar tratamiento antes de tener la confirmación molecular del diagnóstico, porque el tratamiento, ahorita vemos esto, el tratamiento, además de una actividad física, rehabilitación adecuada y la vigilancia, se puede hacer con inhibidores AC y sobre todo corticosteroides. Los corticosteroides sí se ha visto que disminuyen la progresión, o más bien enlentecen la progresión de la enfermedad y sobre todo dan mayor calidad de vida al paciente. De todos modos, progresará la debilidad muscular, no es una terapia génica, no es una terapia correctiva, pero disminuye muchas de las complicaciones y enlentece la progresión. Sin embargo, pues como son corticosteroides, sí el cuidado con estos fármacos hace que no se puedan dar así, ¿no? O sea, de cajón a todos los pacientes que sospechemos como distrofia muscular es complicado. Entonces, sí, en la mayoría de los pacientes se busca confirmar por la situación de pues no dar corticosteroides si no se trata de ese tratamiento, bueno, de ese diagnóstico, pues el tratamiento no va a funcionar e incluso puede hacer dar un mayor riesgo al paciente. Entonces, pues ya hay más formas de lograr hacer un diagnóstico molecular. Hay, por ejemplo, una asociación, literal, la asociación de Duchenne, que apoya a pacientes que no pueden realizar el diagnóstico molecular y para que inicien un tratamiento. Entonces, esa sería también otra opción, poder escribir y contactar asociaciones que apoyen con el tratamiento por esta situación del tratamiento farmacológico, no en específico, los corticosteroides. Eh, sí, entonces, bueno, cuando ya se hace el diagnóstico y el tratamiento, o vamos a iniciar un plan de tratamiento, hay que hacer un registro completo de la valoración clínica para que en las siguientes visitas de seguimiento podamos, y de confirmación y luego de seguimiento, se pueda ir viendo cómo va las manifestaciones clínicas, pues sobre todo en la cuestión de la debilidad. Así hay
Pues en general se refiere al paciente a una unidad donde, pues sobre todo tengamos la posibilidad de la valoración por el neurólogo pediatra y en ese punto pues ya iniciar el tratamiento, ¿no? Que a final de cuentas el objetivo es esto, mejorar la calidad de vida del paciente. No, pues hay una detención de la progresión de la enfermedad, pero al menos sí mejorar la calidad de vida. Entonces, pues eso lo haríamos con corticosteroides primordialmente, si se pueden dar inhibidores del ACE. La actividad física y rehabilitación es muy específica, ¿no? También por eso es importante confirmar el diagnóstico, porque ya vimos que si hay un ejercicio físico, una carga muscular aumentada, se va a perpetuar el ciclo de degeneración y de necrosis muscular, ¿no? Y de pérdida de tejido muscular. Entonces, si se dan si se dan terapias físicas, sí tienen que tener un programa de rehabilitación, pero muy específico para ellos en los que las cargas musculares no sean mayores, ¿no? Por ejemplo, pues la hidroterapia, natación, pues es uno de los ejercicios que pueden apoyar sin que haga, por eso acá está acompañado, siempre acompañado, para que no haya una carga muscular grave. Y también la rehabilitación va en el sentido de evitar o pues tal vez no evitar, pero sí también enlentecer la situación de la rigidez articular y las retracciones tendinosas, sobre todo esa cuestión. Podrían requerir incluso algunas férulas, algunos otros aparatos que puedan un tanto pues disminuir y enlentecer justamente esta situación de los acortamientos y de la rigidez articular y llevar la vigilancia pues en el resto de los aparatos. Hay un tratamiento pues en estudio, bueno, hay varios tratamientos en estudio. Si Duchenne, por ejemplo, sí está en estas justamente terapias de investigación génica, pero hay un tratamiento que se llama, pues es una enzima, bueno, entre comillas, una enzima que no es la distrofina, es la utrofina, que codificada por DRP1, es un DRP1. También se ubica en sarcolema, o sea, tiene acción en sarcolema y hace como un mecanismo compensatorio con distrofina, ¿no? O sea, si distrofina no está presente, utrofina puede actuar un poco o tener un poco de la acción que tenía distrofina. Entonces es como si fuera un reemplazo de la proteína, pero utrofina, no en todos los ensayos que se hicieron, no en todos los pacientes tiene una actividad. Eso pues por diversas situaciones, pero pues a final de cuentas no es como tal la proteína que falta, sino como pues un apoyo. Entonces, a lo mejor eso es lo que hace que no todos los pacientes hayan respondido a el tratamiento con utrofina. La otra es la terapia de investigación, la que decíamos terapia génica, que serían pues que ahora ya conocemos como edición genética, con este sistema primordialmente que es CRISPR-Cas. Vamos a ver en la última clase. Son meganucleases y literal son como si fueran unas tijeras moleculares, retiran una parte específica del gen alterado con una precisión muy grande, una gran precisión, y la sustituyen con una secuencia correcta por medio de vectores, a final de cuentas, como si fuera una cirugía del genoma. Celetics es quien está haciendo esta investigación. Ahora ya hay más laboratorios incluidos y más equipos incluidos. Y literal sería una corrección. En el caso de Duchenne, que vimos que son de lesiones, la mayor parte de mutaciones, entonces o sea, se tiene que hacer una edición, pero eh, intercalando por medio del vector la secuencia faltante. Con cada paciente a final de cuentas, esto también ha sido una de las situaciones con las terapias génicas, como pues cada paciente tendrá una mutación en específico. O sea, seguramente sí hay muchos pacientes que tengan la misma mutación, pero hay muchos otros que no. Entonces tiene que ser pues individualizado. Tampoco ya es tan difícil con justamente estos sistemas de CRISPR eh, y de otros de clonación de nucleótidos, pues se hace más fácil
por ejemplo, en las cuestiones de deleciones, duplicar o establecer la secuencia faltante. Pero todavía ya hay más avances en el sentido de saber que las terapias génicas solamente van a influir o corregir ese sitio en específico y no van a causar ninguna alteración al resto de la secuencia de nucleótidos o de las marcas epigenéticas. Pero esa es la primordial como dificultad, que no se puede predecir exactamente si no habrá ningún efecto en el resto de la secuencia de nucleótidos o en las marcas epigenéticas para decir que es a final de cuentas algo seguro. Y eso es lo que ha puesto un obstáculo en las terapias génicas, ¿no? Todavía. Las que ya hay en uso, que son las primordialmente para ojos, y para retinosis y retinitis, es porque el tejido es muy específico, ¿no? La expresión es muy, muy específica en ese tejido. Es, pues por así decirlo, pequeña, no es a nivel global, como por ejemplo sería en el caso de distrofina, ¿no? O en el caso de Marfan, ¿no? La fibrina, que tiene una expresión tan amplia en todo el cuerpo, pues sería, esa cuestión también es otra de las situaciones con la terapia génica, que sea efectiva en todas y cada una de las células donde hay expresión de esa proteína. Entonces, bueno, eso es lo que ha puesto un poco obstáculos, ¿no? Y dificultades para el desarrollo de terapias génicas, pero ahora la cuestión de recalcar esto de los vectores virales, justamente se reemplazan los elementos que no están acorde en la secuencia de nucleótidos por el gen, usualmente son adenovirus, y se necesitan, pues también a final de cuentas, como son, pues, cuerpos extraños, inmunosupresores, para que no haya una situación acá, como si fuera un trasplante en ese sentido. Y, y también hay vectores sintéticos que son plásmidos o compuestos químicos que se ligan al gen. Hay otras técnicas que son físicas, que es la electroporación, igual lo vamos a checar bien en la última clase. Y esto sería, por ejemplo, la terapia génica, literal, la corrección de nucleótidos, la secuencia de nucleótidos, que sería el gen. También hay terapias de investigación que en lugar de corregir directamente la secuencia de nucleótidos, se corrige el ARN mensajero resultante para que la traducción sea adecuada. Esto pues en el sentido de que ya tenemos estos editores génicos, no es difícil, entre comillas, técnicamente, pero lo mismo, no se tiene todavía la certeza y la seguridad de que modificando el transcrito no se modifiquen otras, en este caso ya no sería secuencia de nucleótidos, pero otros mecanismos regulatorios intranucleares. Entonces, de todos modos, también si es una terapia que está en investigación, la corrección como no de la secuencia de nucleótidos, o sea, no del gen, sino del mensajero resultante. Y ya por último, los diagnósticos diferenciales de Duchenne son complicados porque no solo las distrofias como tal musculares, espérenme. Por ejemplo, sí, también ese es otro de los abordajes terapéuticos, Mauro, que han investigado, que se utilicen ARNs que interfieran para la función inadecuada de la proteína, pero en este caso se requiere de todos modos que haya proteína que actúe adecuadamente para llevar a cabo la función. Pero sí también es un abordaje que se ha propuesto y que también se está en investigación, solo que requiere como un complemento para garantizar que la función proteica se va a, a realizar. En los casos en los que son sobre todo de ganancia de función, como vamos a, por ejemplo, ver para cáncer, en algunos casos, no en todos, porque muchos también son de pérdida de función, pero en el caso de las enfermedades que son de ganancia de función, ya sea porque la proteína se produzca de más o haya una función, se potencie la acción de la proteína, los ARNs de interferencia sí son de utilidad, ¿no? O sea, sí pueden ser blancos terapéuticos en ese sentido para inhibir y estabilizar la función. Entonces, sí, más bien también es una
terapia que se propone en investigación. Ajá, exactamente. Para compensar la inhibición, pero que tengamos, o sea, todos estos vectores se requieren para que haya la secuencia adecuada para producir la proteína. Porque si tenemos una proteína que esté, ya sea lo que les digo, o ganando función porque esté funcionando de más, o haya más cantidad, o funcionando inadecuadamente, si bien los inhibidores está perfecto, pero solamente inhibe esa actividad inadecuada proteica. Entonces requerimos que justamente por medio de los vectores se genere la proteína, o sea, se genere la secuencia adecuada para generar y traducir la proteína adecuada y esa célula tenga entonces, pues, no esa célula, no ese organismo, tenga la función proteica adecuada. Entonces, por eso sí, justamente se utilizan los vectores. Ok, sí, sí, no, que no se preocupe. Entonces así sería la cuestión ahora. Sí, gracias. No, a ti. No, de nada. Ok, entonces los diagnósticos diferenciales de Duchenne son, es bien complicado, la verdad es que sí, entre las distrofias, porque no solo es diferencial entre distrofias, es también, digamos, por ejemplo, polimiositis, que pues a final de cuentas no es una distrofia como tal, no es neuromuscular, o sea, bueno, sí tiene afectación neuromuscular, pero no es una distrofia como tal. Entonces, pues es un tanto complicado. Requerimos evaluar tanto las autoinmunes como infecciosas, incluso, eh, y las distrofias. Si estamos pensando, por ejemplo, en distrofias, es un poquito, entre comillas, más fácil. Aún así, las distrofias también son, eh, a veces, pues comparten manifestaciones clínicas entre sí. Entonces, vean acá, unas de las distrofias, porque no son todas, pero las primordiales, vamos a abrirlo un poco, para hacer diagnóstico diferencial con Duchenne son Emery-Dreifuss, la distrofia de cinturas, la fascioscapulohumeral y la oculofaringe. ¿Por qué? Porque presentan debilidad. O sea, ¿por qué son diferenciales? Porque presentan debilidad muscular. Pero vamos a ver acá en este diagramita que efectivamente los grupos musculares afectados pues no son iguales. O sea, sí hay cierta diferencia. Entonces, si estamos viendo Emery-Dreifuss, la debilidad muscular es primordial superior y empieza en realidad de parte proximal en extremidades superiores y posteriormente parte distal de extremidades inferiores, incluyendo y siendo muy prominente la debilidad en pies, no literal, que sí existe en Duchenne, pero no es con esa manifestación. ¿No? En Duchenne vimos proximal de extremidades inferiores y proximal de extremidades superiores, pero vean la amplitud, por así decirlo, de la manifestación muscular en Duchenne. Y pues en Emery-Dreifuss ni siquiera hay debilidad proximal. Eso todo lo vamos a investigar con la exploración física, ¿no? Fuerza muscular, hay que irnos por grupos musculares y investigar fuerza muscular, lo mismo reflejos, pero sobre todo fuerza. La otra que podría tal vez, las dos que más se podrían parecer es la de cintura y la oculofaringea, pero la oculofaringea, justamente, pues de ahí viene su nombre, tiene mucha debilidad de músculos oculares y también de faringe. Entonces tienen y van progresando en la disfagia, disfonía, pues prácticamente es disfonía y posteriormente afonía. Y cinturas, que es el fenotipo acá, el de en medio, este es el que tal vez nos daría un poco más de parecido en la debilidad muscular, pero cinturas no se presenta tan temprano como Duchenne, ¿no? Duchenne y Becker incluso. Cinturas estaríamos prácticamente en edad adulta, entre los 20 y 30 años, tal vez podría confundirse un poco con Becker por la aparición tardía de la debilidad, pero
no en niños usualmente, no es una regla. Duchenne se presenta mucho más tempranamente que cinturas, aunque sí hay pacientes con distrofia de cinturas que se han presentado en etapas muy tempranas. Y se parece mucho, ¿no? En realidad, aunque la debilidad muscular es mucho más amplia hacia tronco y hacia cuello en Duchenne que en cinturas, ¿no? En cinturas sí conserva fuerza parcial en tronco y en cuello. Esa sería la diferencia. Y el otro que es facioscapulohumeral, bueno, oculofaringe, decíamos, se parece mucho en cuanto a la debilidad proximal de extremidades superiores, pero de extremidades inferiores no está tan marcada y no empieza tan tempranamente lo mismo que comparando con Duchenne, ¿no? Se empieza más tardíamente, pero además también es clásico la situación de movimientos oculares y de disfonía, de disfagia. Y la otra, que es la facioscapulohumeral, prácticamente no hay debilidad en extremidades inferiores, es proximal de superiores, y también hay debilidad de músculos faciales y discreta de músculos distales de extremidades inferiores. Entonces, en cuanto a distrofias, estas serían pues, los diferenciales, pero las edades de presentación, y pues sí, los grupos musculares afectados son diferentes, ¿no? Okay, creo que eso sería lo último. A ver, entonces, espérenme, hay acá una pregunta. Sí, así es acá en el... Vamos a ver si lo... Así es, sí hay una disminución de la densidad ósea. Acá sí creo que no lo mencionamos. En las manifestaciones clínicas, acá, en los tejidos afectados, justamente en el esquelético, además de la debilidad como tal muscular, tenemos la cuestión de las contracturas y aquí viene osteoporosis, y efectivamente hay una disminución porque pues ya no hay carga, ¿no? Y por de pronto no hay carga, hay una disminución de la densidad ósea que pues sí empieza como osteopenia, pero progresa rápidamente a osteoporosis, hay osteoporosis temprana, por lo tanto sí hay riesgo de fracturas y también como tal de deformidad. Además de que por las contracturas de por sí hay cuestión de posibilidad de deformidad, ¿no? Pero sí la densidad ósea hace que haya fracturas pues más frecuentemente, ¿no? Que se presenten con mayor frecuencia y con lo mismo impacto, pues no tan extremo, ¿no? No tan grave. Que pues si solamente fuera la cuestión de esto de la osteoporosis y fracturas, en ese sentido, porque sí son muy tempranas las fracturas, a final de cuentas, podría confundirse con osteogénesis imperfecta. Osteogénesis imperfecta también es dominante, como neurofibromatosis, pero pues es muy marcado el fenotipo de debilidad muscular acá, ¿no? Y en osteogénesis imperfecta, pues no hay debilidad, solamente es que con mínimos traumas se producen fracturas múltiples, ¿no? Sí, pero sí, María, justamente sí, efectivamente hay fracturas porque hay una debilidad disminuida. Muy bien, bueno, ah, ah, Recording has stopped. Ajá, eso era lo que les iba a comentar, que ayer no me comentaron nadie nada de la cuestión que les mencionaba que o sea, puede seguir siendo el sábado, pero no tendríamos, pues bueno, terminaríamos literal mañana, y ese es como que el segundo punto que voy a tocar, literalmente mañana y el sábado sería el examen, o lo recorremos al lunes. No sé si porque se recorre el lunes o prefieren que se quede. El otro grupo sí me comentó que la mayoría, al menos hasta ayer, que prefieren que se recorra el lunes. Tenemos tiempo, en realidad todavía, toda esta semana. La verdad es que no es
creo que, o sea, en general hay tiempo todavía hasta el viernes para tener la calificación. Hay algunos, ¿no?, que prefieren con otro examen. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sí, estas no, las de hecho no, pero hasta fibrosis sí, sí están en el taller. También a los de los videos también, por favor, si tienen por ahí, creo que en el chat se queda el link que hizo favor Daniel de pasar para los videos de las clases, porque pues sí está súper tratado de subir los videos, o sea, ya van, fue de atrás hacia adelante, entonces me parece que ya subió hasta el 4, no, déjame ver, 9, 9, 5,